En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy actual que tiene que ver con la globalización, pero examinada desde un punto de vista muy contrario al que habitualmente se espera de ella. Normalmente cuando se habla de la globalización no se habla nunca de fronteras, porque se supone que precisamente la globalización consiste en borrar todas las fronteras, en disipar los hiatos que distancian, que diferencian, que separan a unos seres humanos de otros, bien desde criterios geográficos o desde cualesquiera otros criterios. Pero sin embargo, la realidad sobre la que vamos a reflexionar aquí indica con frecuencia todo lo contrario. En la globalización es posible ver fronteras invisibles, valga la paradoja, ver lo invisible. Aquí vamos a referirnos precisamente a 7 fronteras que emergen de la globalización posmoderna del siglo XXI. ¿Cuáles son esas 7 fronteras que emergen de la globalización? Pues las vamos a enumerar puntualmente, brevemente, y vamos a referirnos a ellas para concluir con una cita, por supuesto, como siempre, con la literatura, con 100 años de soledad. Pero a partir de los datos que tengo aquí delante sobre 100 años de soledad y las reflexiones que podemos hacernos en torno a las fronteras invisibles de la globalización, ¿cuáles son las fronteras invisibles de la globalización? Y claro, cabe preguntarnos en primer lugar cuál es la patria de la moneda, cuál es la patria del euro. Pues vamos a llegar a algunas conclusiones cuando hablamos en estos términos. En primer lugar hay que advertir que cuando se habla de la globalización se habla de un tema muy actual, muy controvertido, muy polémico y que admite puntos de vista muy diversos. Hay personas que están a favor de la globalización, personas que están en contra de la globalización. Se espera que cuando alguien habla de la globalización lo haga como detractor o como defensor. Aquí no vamos a hacer ni lo uno ni lo otro, aquí vamos a hablar de la globalización como intérprete. Es decir, que no vamos a situarnos en el contexto de un defensor, de un apologeta de la globalización, ni tampoco de un detractor, de alguien que habla en contra de la globalización. Aquí vamos a hablar de la globalización desde un punto de vista interpretativo, desde un punto de vista que pretende ser objetivo. Insisto que una de las características fundamentales de nuestro tiempo es que cuando alguien habla de un tema, se espere que lo haga en contra o a favor, pero no que lo haga desde criterios sistemáticos, objetivos, científicos, o que rebasen los puntos de vista ideológicos que se espera de esta persona. Estamos tan habituados a oír hablar a personas que profesan una ideología, un credo religioso, una filosofía, que esperamos que siempre que se hable de un determinado tema se haga como fiscal o como abogado defensor, pero no como juez, es decir, no como intérprete que trata de situarse más allá de las ideologías. Piensen ustedes que las actividades que hace el ser humano no están ideologizadas a priori, no nacen con el pecado original de la ideología, de la creencia filosófica, religiosa, del compromiso ideológico, ese se adquiere después. La medicina no tiene ideología, el médico, el paciente, tienen ideología, pero no la medicina. La matemática no tiene ideología, puede tener ideología el profesor de matemáticas, el matemático de turno o el estudiante de matemáticas, pero el número 3 no tiene ninguna ideología y el número pi tampoco. Lo mismo le ocurre a la teoría de la literatura, a la geología o a la termodinámica o a cualquier actividad humana. No hay ideología en ellas. Cualquier actividad científica humana, porque hay actividades religiosas, filosóficas e ideológicas que naturalmente nacen comprometidas con una ideología. Aquí, por lo tanto, vamos a hablar de la globalización en términos ajenos a cualquier ideología, en principio, aunque naturalmente siempre habrá quien diga que se incurre en esta o en otra ideología. Pero aquí no vamos a hablar, insisto, ni como detractores de la globalización, pues es lo mismo que ser detractor del fuego o del aire o del H2O, del agua oxigenada, es decir, eso no tiene ningún sentido, ni tampoco vamos a ser abogados defensores, es decir, es un hecho que tenemos delante, la globalización del siglo XXI, que va a determinar, y de hecho determina ya nuestras vidas en muchísimos aspectos, y por lo tanto no tiene sentido adoptar una posición belicista ante ella, ni tampoco pacifista ante ella, eso es una posición completamente propia
de alguien que renuncia a la interpretación y que sustituye la interpretación por el activismo, en definitiva. No somos activistas de la globalización ni a favor ni en contra, somos intérpretes de la globalización. Lo he dicho muchas veces, para interpretar a los insectos no es necesario convertirse en un insecto, basta ser un entomólogo. Es la posición que aquí adoptamos básicamente y la que adoptaremos cuando desemboquemos en 100 años de soledad para ejemplificar con un testimonio literario, una prueba literaria, algunas de las cuestiones que aquí decimos. Evidentemente, cuando se habla de la globalización se dice que se borran las fronteras. Bien, pero ¿qué fronteras se borran? Se borran sobre todo las fronteras geográficas y lo que se hace a través de las fronteras geográficas. Pero surgen otras fronteras, surgen otras diferencias. Aunque se disuelvan las distancias, aunque se borren las diferencias geográficas, surgen otras diferencias. Y no siempre para alcanzar libertad, no siempre para alcanzar bienestar, no siempre para alcanzar una mejoría, sino simplemente para mutar, para cambiar, para metamorfosear, para transformar, para alterar las condiciones previas de felicidad, de libertad o de bienestar que se puedan tener, evidentemente. Por lo tanto, se borran unas diferencias, se borran unas distancias, pero no necesariamente se supera o se amplía el concepto de libertad, se supera o se amplía el concepto de bienestar o el bienestar mismo, sino que hay alteraciones, surgen otras barreras. La globalización pretende lograr una fraternidad universal, naturalmente muy positiva en muchísimos aspectos, pero esa fraternidad universal no siempre desemboca en una igualdad universal, no siempre desemboca en un bienestar universal para todos, en una libertad armónica para todos, sino que hay unas diferencias importantes. Hay fronteras económicas que la globalización no solo no ecualiza o armoniza o resuelve, sino que incluso potencia, y puede llegar a potenciar de una manera realmente extrema. Son las fronteras invisibles de la globalización, que no se ven con los ojos, pero se perciben en el bolsillo. Es decir, que el bolsillo, la economía personal, es un sensor mucho más potente que el resto de los 5 sentidos juntos. Y claro, aquí hay una cuestión muy importante que tener en cuenta, la que apela precisamente a eso, a las fronteras invisibles de la globalización. La más importante de todas es la frontera económica. Esa, lejos de disolverse, lejos de resolverse, se potencia y se intensifica de una manera verdaderamente cruda, a veces incluso trágica. De hecho, ya hemos sostenido en diferentes ocasiones que el derecho mercantil, construido y diseñado a la medida de las empresas multinacionales, de las empresas globales, está por encima del derecho civil, incluso del derecho penal, articulado estatalmente por cada uno de los países que integran este planeta. Es decir, hay un gobierno global que está por encima de las posibilidades de los poderes estatales y, por supuesto, del poder que determina el derecho mercantil e incluso el derecho internacional público, el derecho internacional privado. Al pueblo de cada uno de nosotros, a la urbe, a la ciudad, a la población de cada uno de nosotros, llegan unas leyes elaboradas por unos entes que, aunque lleven el nombre del Estado, en realidad le son dadas ya a cada uno de los estados para que se apliquen. ¿Quién establece estas normas? Estas normas se legitiman a través de organizaciones estatales, pero vienen ya elaboradas por un ente externo y superior, englobante y mucho más poderoso que el propio Estado, al que denominamos globalización. Claro, estas normas que llegan a tu pueblo, a tu ciudad, a mi ciudad, elaboradas por unos entes que son macroestatales o internacionales, vienen ya prefabricados para que los estados simplemente les pongan el marchamo de la legitimidad, de la legalidad y entren en circulación. Pero, ¿es compatible esto con las democracias? En las democracias el poder reside en el pueblo, y resulta que a nuestro pueblo llega ya la ley elaborada no por el Estado ni por el Parlamento del Estado, sino simplemente legitimada, aprobada o consensuada por el Parlamento del Estado, al cual pertenece nuestro pueblo. Es decir, ¿qué implicación tiene el ser humano común y corriente en la institucionalización de unas leyes que ya no emanan ni siquiera del Estado, de la jefatura del Estado, como ocurría en las monarquías absolutas del antiguo régimen, sino que simplemente proceden de unas entidades que ni siquiera sabemos cuáles son,
pero que ya llegan elaboradas, impuestas, prefabricadas al propio Estado. Claro, son entidades corporativas no estatales que tienen más poder incluso que los propios Estados, que eran unidades políticas configuradas durante la Edad Moderna y la Edad Contemporánea y que hoy parecen disolverse. El Estado era el lobby tradicional. Hoy los lobbies modernos ya no son estatales, sino simplemente mercantiles. Y claro, hay gente que dirá, bueno, es que eso está muy mal o muy bien. El ser humano necesita organizarse para poder sobrevivir. Aisladamente el ser humano no sobrevive. El ser humano es un animal social en tanto que se articula en el ámbito social políticamente. Los lobbies son unidades también políticas que funcionan con el combustible económico, por supuesto. Pero si los estados fallan, sobre todo en el siglo XXI, otras entidades tendrán que resolver el funcionamiento que dejan los estados en el vacío. El ser humano no puede quedar en el vacío. El ser humano, si no se organiza estatalmente en un contrato social, políticamente hablando, como diría Rousseau, tendrá que organizarse a través de los contratos sociales de los lobbies o de agrupaciones donde este ser humano pueda encontrar un amparo. Porque si el Estado renuncia a amparar los derechos del ser humano, el ser humano buscará amparo en sus derechos en otro tipo de instituciones, que no serán estatales, sino que serán de otra naturaleza. Pero la movilidad que ofrece la globalización, la movilidad o supresión de fronteras, de distancias geográficas que ofrece la globalización, puede resultar engañosa, porque tal vez se plantea en unos términos que realmente no cumplen lo que prometen, al menos para todo tipo de público. La principal frontera, la que ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad, es la que se establece entre los que deciden y los que obedecen. ¿Dónde están hoy los que deciden? No se sabe. Antaño se sabía dónde estaban. Estaban en las estructuras eclesiásticas durante la Edad Media, en las instituciones imperiales, en determinadas sociedades primitivas imperiales, desde Roma hasta Atenas. Posteriormente estaban en el Estado, en el organigrama del Estado, en connivencia con otros poderes mercantiles. Hoy día, básicamente, estos grandes poderes están en el mercado. Los grandes Medici del siglo XXI son los que gestionan los pequeños estados supervivientes a las estructuras políticas de las edades moderna y contemporánea. Pero la verdadera frontera, la verdadera diferencia, que es la que separa a los que mandan de los que obedecen, más concretamente a los que deciden que tienen sus normas impuestas sobre los que mandan, porque una cosa es quien manda y otra cosa es quien decide. Pero los que deciden, que tienen poder para gestionar a los que mandan, naturalmente pueden imponer todas estas cuestiones sobre los que obedecen. El caso es que siempre ha habido esta frontera, una frontera que resulta muy difícil de atravesar. La frontera entre los que mandan y deciden, por una parte, y los que obedecen, por otra parte. Básicamente, el trabajo de los seres humanos siempre ha consistido en trabajar para sobrevivir, para garantizar la supervivencia propia, y en trabajar para garantizar el poder ajeno. Hay personas que trabajan para preservar su propia existencia, su propia supervivencia, y otras que trabajan para los demás, a cambio de preservar su propia vida, pero también, sobre todo, a cambio de mantener, de alimentar, de asegurar el poder ajeno. La globalización se orienta, como cualquier otra etapa de la historia anterior, precisamente en esta dirección. Pero vamos a ver ya directamente cuáles son esas siete fronteras invisibles que la globalización deliberadamente invisibiliza para desarrollarse y para prosperar. La primera de estas fronteras es la económica. En nombre de la globalización se habla de una igualdad. Y es cierto, la globalización proporciona una condición, por así decirlo, de igualdad entre seres humanos que de otra manera no podrían acceder a ella. La posibilidad de distribuir de manera bastante más equitativa que otras épocas de la historia determinadas realidades, determinados accesos a conocimientos y a recursos mediáticos de todo tipo, la globalización lo ha proporcionado mucho mejor que en otras épocas, que en otros tiempos, y la ha sabido llevar a los rincones más insospechados de la Tierra. Ahora bien,
En términos ideales esto es perfecto, pero en términos reales las fronteras no se salvan. ¿Por qué? Pues porque hay personas que tienen un poder económico muy superior al de otros. La globalización no es el comunismo, precisamente. Es decir, la globalización permite una conducción por la que no todo el mundo puede conducir. Permite la instauración de unas autopistas, de unos caminos, de unos recorridos que no todo el mundo puede atravesar. No todo el mundo tiene pasaporte para circular por determinados caminos del mundo global. Entonces, la primera de estas fronteras es la frontera económica. Hay recursos que la gente puede adquirir con dinero, pero si no tiene dinero no puede alcanzar determinadas formas de conocimiento, de salud, de relaciones o networking y tampoco de justicia. No diré que hay una justicia para los ricos y otra para los pobres, eso no lo digo yo, eso lo dice la realidad. No hace falta que nadie lo sancione. Ahora bien, el capital, el dinero, se convierte en el verdadero pasaporte universal. La tarjeta de crédito es más importante que el propio pasaporte o que el propio documento nacional de identidad. Ya, de hecho, con frecuencia no se pide el DNI, lo que se pide es la tarjeta de crédito, en definitiva, es lo que verdaderamente importa en estos contextos. Por lo tanto, la frontera económica ya es una división más o menos invisibilizada en la globalización, pero con la que uno se encuentra todos los días. No todo el mundo puede acceder a la misma educación, a la misma justicia, a la misma sanidad y a los mismos recursos sociales en los diferentes puntos del planeta a los que incluso llega la globalización. Es decir, la globalización llega a todas partes, pero no a todo el mundo económicamente por igual. Eso es evidente. La segunda de estas fronteras es la tecnológica. Es cierto que la globalización ha comercializado muchos dispositivos electrónicos y muchos recursos asociados al uso de estos dispositivos, pero esto no garantiza que todo el mundo que acceda a esos dispositivos acceda al mismo tipo de conocimientos, porque aquí intervienen otros aspectos que limitan enormemente las competencias del ser humano para poder entender, manipular y desarrollar aquello que cae en sus manos y está delante de su propia cabeza. Claro, los ejemplos son infinitos. El acceso o no a determinada tecnología no nos hace necesariamente ni más inteligentes ni más tontos, eso depende de las cualidades que el propio ser humano tenga. Es decir, hay personas que utilizan la tecnología para hacer memes y no salen de ahí, lo cual resulta muy útil a todo el sistema porque el meme evidentemente es una unidad magnética que circula por internet y atrae a muchos posibles espectadores que dinamizan, que galvanizan toda la publicidad que circula por internet. Es decir, que el meme cumple una función aparente, que es provocar risas, suscitar experiencias cómicas, bajo el signo sobre todo de la política y de la amistad o enemistad entre diferentes opciones en disputa, pero sobre todo lo que el meme moviliza es, insisto, la galvanización de la publicidad en internet, que es lo que realmente da dinero. Es decir, que convierte las energías emocionales e ideológicas de determinadas personas en un producto mercantil al convertir, insisto, a esas personas en agentes transmisores de publicidad por internet. Es que básicamente los usuarios de internet son agentes publicitarios que en nombre de los prejuicios que poseen, que los incitan a discutir unos con otros, mueven constantemente la publicidad de internet y dinamizan las diferentes redes sociales. Por lo tanto, la tecnología tiene muchas caras. La cara de la utilidad que le puede sacar la persona que la sepa gestionar y la cara de la esterilidad que hagan aquellos que, insisto, ante una determinada realidad se pueden hacer memes o se pueden hacer programas informáticos del más alto nivel. Es que eso depende de lo que cada uno tenga. Ahora bien, la brecha tecnológica es indiscutiblemente innegable y es otra de las fronteras invisibles de la globalización. Tercera frontera, el conocimiento. Claro, el conocimiento es un producto elaborado y sobre todo prefabricado para determinar, condicionar y modelar determinadas formas de vida. El conocimiento es un producto de consumo. No es tanto ya algo que haga al ser humano mejor que otros seres humanos, eso es un idealismo heredado del humanismo. El conocimiento nos hace mejores, depende para qué.
Claro, habrá que determinar previamente qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo mejor y qué es lo peor. Eso de que el conocimiento en sí mismo no nos hace ni mejores ni peores. El conocimiento simplemente nos hace depositarios de un código de saberes que dependerá sobre todo del uso que hagamos de él. Pero básicamente en el siglo XXI, en esta sociedad de la globalización, el conocimiento es un producto mercantil y de consumo. Si es mercantil es de consumo, evidentemente, porque se mercantiliza su consumo. Que resulta además muy dudoso, de muy dudosa utilidad, hasta que esa utilidad se pone en práctica, se verifica y da lugar o no a determinados resultados. Quiero decir con esto que el conocimiento en sí mismo no sirve absolutamente para nada. Uno puede saber mucha teoría de la música, si al final resulta que no la sabe enseñar o no sabe tocar ningún instrumento musical con la teoría de la música que sabe, es como si eso no sirviera para nada. Uno puede conocer mucha literatura, pero si no la sabe enseñar, si no la sabe explicar, y si no sabe interpretar obras literarias con los conocimientos literarios de los que dispone, es como si no supiera nada. Uno puede saber mucha medicina, pero si no la ejerce y cura las enfermedades de otros seres humanos, eso es como si no sirviera absolutamente para nada. Y hay mucha gente a la que le ocurre eso. Y les pongo un ejemplo. Hay mucha gente que estudia carreras de letras, que estudia filología, y no aplica nunca los conocimientos adquiridos porque no tiene un mercado donde poder ejercer esos conocimientos. De tal manera que si lo que sabemos no tiene una aplicación mercantil y por tanto de consumo, la sociedad del siglo XXI esteriliza ese conocimiento. Y esto es algo enormemente gravísimo, enormemente grave, muy grave, enormemente grave. ¿Por qué? Pues porque puede esterilizar de antemano determinadas facetas del conocimiento humano que queden condenadas al olvido o a la más inútil de las cronificaciones. Es decir, esto es la muerte de determinados conocimientos, porque lo que no se mercantiliza no sirve. Y lo que no se mercantiliza no se consume, porque solo es útil aquello que se consume, aunque genere resultados contrarios a los que previamente, de algún modo, fue legítima su constitución. Es decir, no tiene sentido estudiar lenguas muertas, lenguas que nadie habla, lenguas que no transmiten ningún conocimiento, cuando en realidad esas lenguas sí transmiten muchos conocimientos al que sepa entenderlos, pero si no se mercantiliza no sirve para nada. Es decir, el siglo XXI y la posmodernidad han convertido el conocimiento en un producto mercantil y de consumo, que es útil en la medida en que se vende y se compra, porque tiene valor de cambio, no valor de uso. Y claro, cuando el conocimiento se reduce a valor de cambio y no a valor de uso, se esteriliza. Y es el riesgo que corren determinadas disciplinas humanísticas, entre las cuales la literatura tiene su lugar. Ahora bien, el análisis del conocimiento es enormemente útil porque permite distinguir el anzuelo del cebo. Es decir, que cuando se nos presenta algo que es un anzuelo con cebo, por ejemplo, cualquier información periodística, es necesario distinguir el trigo de la paja, lo uno de lo otro, la apariencia de la verdad. Y la experiencia en el ejercicio del conocimiento es lo que más y mejor nos capacita para poder verificar estas condiciones o estas circunstancias. Entonces, claro, distinguir la apariencia de la realidad, distinguir el engaño de lo que realmente oculta una información periodística, esto es absolutamente clave, esto es absolutamente fundamental, porque la gente cree que el conocimiento y la información son cuestiones idénticas y nada más lejos de la verdad. La información suele ser algo que se convierte en conocimiento cuando el sujeto que la percibe es capaz, en condiciones de madurez, de examinarla muy atentamente. En caso contrario, resulta completamente útil, es una experiencia completamente perdida. La frontera del conocimiento, del que sabe usar el conocimiento, del que elabora y fabrica ese conocimiento para que sea un producto de consumo que puede ser tóxico en algunos casos, porque hay conocimientos tóxicos porque están adulterados, simplemente, de los que son verdaderos y no falsas noticias o paparruchas o fake news. Evidentemente, es algo muy importante a la hora de vivir en un mundo global, en un mundo globalizado, donde información, conocimiento, falsas noticias y adulteración de saberes están constantemente mezclados en los medios de comunicación. Claro, con frecuencia se dice las grandes ventajas que tiene dormir con una mascota. Bueno, pueden ser grandes ventajas o grandes inconvenientes. Claro, cuando se habla de esto se piensa en dormir con un perro, pero imagínense ustedes dormir con un caimán. Claro, nadie tiene como caimán una mascota, excepto doña Bárbara
en la novela homónima de Rómulo Gallegos, pero detrás de cualquier enunciado periodístico hay un sentido oculto que muy pocas personas son capaces de interpretar, porque informaciones de esta naturaleza tienen sobre todo estimular el mercado de mascotas y todo lo que va implicado en esa mercantilización del animal, sacado por supuesto siempre fuera de contexto, porque el lugar natural del animal no es el lecho o el tálamo de sus dueños o de sus propietarios, pero naturalmente en este punto cada uno podrá optar por las formas de conducta que estime convenientes. Ahora, conviene saber que si se opta por determinadas formas de conducta, lo que se beneficia es el mercado, no la mascota. Pero eso ya es una cuestión que depende naturalmente de los gustos, de las intenciones y del grado de conocimiento que cada uno tenga del animal, de la veterinaria o de la mascotización del siglo XXI, por decirlo llanamente. Otra de las fronteras invisibles, creo que la cuarta, es la de la justicia. Puede haber una justicia para los ricos, puede haber una justicia para los pobres. La realidad así lo demuestra. Quien tiene mucho dinero puede pagarse mejores abogados que quien tiene poco dinero o quien no tiene ningún dinero al que se le asigna un abogado de turno de oficio. Pero la justicia que ejerce uno y otro umbral es enormemente diferente, porque claro, la justicia de las masas, la justicia a la que pueden acceder masivamente los seres humanos, es una justicia visible, pero hay una justicia más invisible que es aquella a la que solo pueden acceder unos privilegiados porque poseen el dinero suficiente para pagarse esos macroprocesos. Pensemos, por ejemplo, en grandes empresas que se enfrentan a retos enormemente importantes. Pensemos que uno de los personajes protagonistas de la fiesta del chivo de Mario Vargas Llosa, Urania Cabral, es una abogada de referencia que trabaja en un despacho de abogados de Estados Unidos, de Nueva York, y que asesora a empresas multinacionales, a grandes empresas mundiales, respecto a los problemas que jurídicamente, mercantilmente pueden tener al hacer un comercio global, al practicar un comercio global. Evidentemente, esos despachos de abogados tienen unos honorarios muchísimo más caros de los que pueda tener pues un abogado de turno de oficio, evidentemente, cobran mucho más. Entonces, no hablemos ya del aforamiento político, que es un estatuto realmente singular, hasta cierto punto incompatible con los planteamientos de muchas democracias, pero que subsisten dentro de ellas. Quiere decirse con esto que dentro de la globalización hay una frontera jurídica que es invisible a menos que examinemos con atención lo que hay más allá de las apariencias. Vamos a una quinta frontera, la quinta frontera que es la de la movilidad laboral en términos reales. Claro, la globalización nos habla constantemente de las posibilidades, de las libertades que tiene el trabajador para moverse, se subraya esto, libremente una y otra vez. La libertad que tiene el trabajador para moverse libremente, con toda libertad y con, no diremos libertinaje, por cualquier parte del mundo. Pero esta presunta libertad que tiene el trabajador para moverse libremente, valga toda la redundancia que quieran, en cualquier parte del mundo, es engañosa. ¿Por qué? Pues porque lo que hace es disimular la emigración de la tierra natal. Claro, cuando la movilidad laboral de la globalización es una forma encubierta de disimular, de invisibilizar la emigración nativa, lo que se hace es que en lugar de hablar de emigrantes, los que se tienen que ir de su propia tierra a buscar trabajo a otro lugar, se habla de la libertad del trabajador. Bueno, llámenlo como quieran, la botella medio llena o medio vacía, pero no es lo mismo hablar de la emigración, de los que viven en Galicia o Asturias, por ejemplo, y tienen que emigrar a otros países o a otros lugares, que hablar de la libre circulación del trabajador. Es que, claro, son dos cuestiones completamente diferentes. ¿Es una forma eufémica de evitar un tabú o es una forma moderna y global de no hablar de la inmigración en los términos tradicionales? Llámenlo como quieran, pero esta es una de las fronteras invisibles de la globalización. Es decir, ¿qué es lo que se oculta detrás del mito o detrás de la presunta libertad del trabajador que libremente, incurre en una patología deliberada, en una patología con B deliberada, en un pleonasmo, en una redundancia deliberada, pues se ve obligado, libremente obligado, noten el oxímoron,
a emigrar, es decir, a buscar trabajo en otra parte. ¿Por qué? Porque los imperativos del mercado así lo disponen. Es decir, no es que se exilie por razones políticas, pues se supone que todo el mundo globalizado es democrático, sino que se tiene que desplazar por razones laborales. Por eso el mercado básicamente prefiere gente soltera, que no tenga compromisos familiares, cargas con hijos, y es preferible que tenga una mascota que tenga hijos, porque la mascota se la puede llevar libremente sin necesidad de escolarizarla. Los hijos resultan más latosos y más aparatosos a la hora de cambiar de geografía. No hablemos ya si hay una pareja estable donde un cónyuge trabaje en un determinado ámbito geográfico y el otro pues en otro ámbito geográfico determinado. Resulta más complicada la vida marital, la vida conyugal en un contexto de esa naturaleza. Bien, pero insisto que cuando la movilidad laboral de la globalización es una forma encubierta de invisibilizar, de hacer enmudecer, de callar la emigración nativa, pues esto nos hace sospechar de que la globalización evidentemente tiene una frontera que invisibiliza en su discurso de apertura absoluta, indudablemente. Hay una sexta y penúltima frontera, que es la frontera cultural. Claro, la globalización en definitiva puede situarnos en un tercer mundo semántico sin que lo sospechemos, sin que lo lleguemos a crear, ni a creer. ¿Por qué? Se crean mundos semánticos desde el momento en que hay lenguas potentes y lenguas más débiles, lenguas mayoritarias y lenguas minoritarias, lenguas integrantes o envolventes y lenguas disolventes o aislantes. Es que depende el criterio con el que examinemos el uso que se hace de una lengua. Hay lenguas potentísimas como el inglés, hay lenguas muy potentes como el chino, pero en un determinado ámbito. Ahora el chino trata de imponerse mucho más. Lenguas que coexisten con otras lenguas más limitadas geográficamente, pero que no por ser más limitadas geográficamente resulten inútiles o desestimables, pero que claro, pueden verse en riesgo de extinción o de un uso que por sus limitaciones geográficas tiendan a hacerlas desaparecer con el paso del tiempo. Entonces, quiero decir con todo esto que la globalización esconde muchos rincones oscuros y muchos aspectos que, invisibilizados por la propia globalización, puede suponer su desintegración sin que nadie lo eche de menos en un determinado momento. Entonces, claro, la supuesta cultura global no es más que un repertorio de productos culturales detrás de los cuales hay otros productos culturales que no se ven con la misma nitidez. Porque no es un repertorio absoluto de productos culturales, sino que es una selección de productos culturales debidamente mercantilizados con una intención muy específica. Y están en primera fila unos y en última fila otros, no por casualidad, sino porque eso depende de determinados aspectos y factores que inducen a colocar a unos en primera línea de mercado y a otros en la retaguardia. Entonces, claro, estas cuestiones conviene tenerlas en cuenta porque la frontera cultural en un mundo globalizado es mucho más importante de lo que parece. ¿Qué lugar ocupa la literatura en el mundo globalizado? Pues el último de la cola, evidentemente. Y ese desprestigio de la literatura en la globalización de la cultura, ya me dirán ustedes a qué nos conduce. Pues yo se lo digo, nos ha conducido en la universidad a la supresión de los estudios literarios que han sido reemplazados y sustituidos por los estudios culturales. Y todo el mundo en la universidad alegremente cree que innova hablando de estudios culturales cuando lo único que hace es abortar los conocimientos literarios de los que somos herederos en la tradición hispano-grecolatina, cediendo toda la hegemonía de un concepto de cultura a las potencias anglosajonas y a un mundo anglosajón donde la literatura ocupa el lugar que ocupa en la globalización del siglo XXI. Es decir, el coche escoba de la carrera, que ya ni siquiera aparece, porque se le ha perdido de vista completamente. De tal manera que la frontera cultural es otra de las grandes fronteras invisibles de la globalización. Y vamos a la última de ellas, a la séptima frontera. La séptima frontera es el acceso al poder. ¿Quién puede acceder al poder en un mundo globalizado? Pues muy poca gente, en realidad muy poca gente, porque la mayor parte de las personas pueden acceder a una cadena de mando en la que lo que hacen es obedecer y mandar al eslabón siguiente, pero no decidir. Por eso me parece muy importante distinguir entre quién decide, quién manda y quién obedece. Son tres articulaciones de la cadena.
Los que deciden mandan, de acuerdo, mandan. Pero es que el verdadero poder no está en el que manda, sino en el que decide sobre el que manda. Y esto es enormemente importante. Diríamos que la gente común y corriente, el pueblo llano, obedece. Los políticos mandan y el poder mercantil decide. Y a veces el poder mercantil decide, incluso en contra de los propios ejecutivos que entregan su vida al poder mercantil. Porque se habla de mercado, pero no de poder mercantil. Y se habla del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero nos falta un cuarto poder, que no es la prensa, es el poder mercantil. La prensa es el quinto poder. Porque el primero de los poderes no es el ejecutivo, ni el legislativo, ni el judicial. El primero de los poderes es el poder mercantil. Hubo una época en que el único poder era el poder eclesiástico, la Edad Media. Después llega el poder político, no articulado en esa trilogía tan ilustrada y tan idealista, porque es una trilogía totalmente idealista. En realidad el poder nunca se ha dividido. El poder ha permanecido siempre unido y unívoco. Otra cuestión es que los ilustrados hayan creído y hayan hecho creer esa tripartición del poder, pero en realidad un poder tripartito es una ilusión, en definitiva es una ilusión. No hay tres estados en uno, no hay un poder ejecutivo, legislativo y ejecutivo disociado y divorciado entre sí, sino perfectamente unido en la misma placenta política. Pero es que cabe señalar esos 5 poderes. El primer poder es el poder mercantil, y ese poder mercantil se desarrolla sobre todo desde el siglo XVIII, pero se instaura marcando el pulso del planeta y de la globalización desde finales del siglo XX y ya en el siglo XXI el mundo es del poder mercantil. El primer poder es el mercantil. Luego, si quieren ustedes, pueden introducir la trilogía del ejecutivo, legislativo y el judicial, y si quieren pueden añadir un cuarto poder que en realidad es el quinto, que es la prensa, los medios de comunicación. Pero todos estos 5 poderes están perfectamente armonizados entre sí y funcionan relativamente al unísono y en plena armonía. Otra cuestión es que haya disidencias dentro del propio poder mercantil, porque el mercado tampoco es unísono y homogéneo. Hay competencias entre las diferentes partes y personas que forman parte de ese mercado, como también hay diferencias entre las distintas personas que forman parte de un mismo Estado, a las que separan sus ideologías, sus intereses económicos, etcétera, etcétera. Es decir, las élites no son todas unas. Las élites son muy diversas y complejas entre sí y mantienen una beligerancia entre sí enormemente importante que con frecuencia el pueblo llano no percibe. Pero, insisto, conviene distinguir entre quién decide, quién manda y quién obedece. Y conviene distinguir sobre todo el poder mercantil, que es el más potente de todos los poderes en estos momentos en vigor, del resto de los poderes políticos y de los poderes mediáticos, que naturalmente para sobrevivir los mediáticos y los políticos necesitan el apoyo del dinero del poder mercantil. Como la Iglesia Católica tuvo que ceder al poder del comercio a lo largo de la Edad Media, y los estados modernos y contemporáneos tuvieron también que ceder al poder del mercado a medida que avanza sobre todo el siglo XVIII, XIX y no hablemos ya del siglo XX y XXI. Por lo tanto, la frontera del poder es absolutamente determinante. El ser humano trata de pasar del grupo de los que obedecen al de los que mandan, y una vez que está en el grupo de los que mandan, trata de pasar al grupo de los que deciden. Pero eso no se hace por oposición, no se hace ni siquiera por méritos democráticos. La meritocracia democrática es otro de los grandes mitos de la historia más reciente. Eso se hace por cooptación, es decir, porque el grupo que detenta el poder decida mayoritariamente incorporarte a él o no. Del mismo modo que instituciones, pues como determinados grupos sociales, requieren pues que 2 o 3 miembros o socios apadrinen una candidatura que sea consensuada por el resto de miembros o socios, como funcionan, insisto, desde la Academia de la Lengua hasta determinados clubes deportivos o sociales, donde para ser miembro es necesario contar, insisto, con el apoyo de una serie de personas que desde dentro del grupo, por cooptación, seleccionen o propongan a alguien que haya de ser consensuado por el resto de miembros. Quiero decir que piensen ustedes si forman parte del grupo de los que obedecen, de los que mandan o de los que deciden. Y a veces se puede formar parte de los 3 grupos según la posición en la que uno esté. Puede tomar determinadas decisiones, puede cumplir el mandato de las decisiones que usted mismo ha tomado y puede también tener que obedecer el resultado de otras
decisiones a través de otros mandatarios. Es decir, que la realidad no es tampoco tan nítida. En una estructura como la universitaria, todos nosotros, los que formamos parte de la estructura académica universitaria, tomamos decisiones que en un determinado momento convertimos en mandatos, porque formamos parte de órganos colegiados que así lo disponen, y naturalmente a partir de ese momento nos convertimos en entidades que tienen que obedecer esas disposiciones. Otra cuestión es que las decisiones más importantes ya nos lleguen hechas a la universidad, porque nos vienen dadas por parte de los ministerios y de los estados, a los cuales estados y ministerios llegan también dadas por entes trascendentes a la propia universidad y que realmente nadie sabe cuáles son. Es decir, ¿quién establece las normas de Bolonia? No las establece una universidad particular, aunque lleve el nombre de esa universidad particular. Es decir, son entidades trascendentes a todos nosotros y por lo tanto conviene distinguir muy claramente quién manda, quién decide y quién obedece. Eso es absolutamente claro. Y esas fronteras invisibilizadas por la globalización operan con toda nitidez y con todo poder constantemente y determinan desde luego nuestra vida en el siglo XXI. Claro, por esto las luchas entre los boomers y los milenaristas constantemente se llevan a este terreno de juego y se dice que los milenaristas no tienen poder. Bueno, no tienen poder, depende en qué punto y en qué sentido. Tienen un poder como consumidores en determinados niveles muy importante y tienen también un protagonismo efebocrático que el sistema y la globalización les ha reconocido simplemente para tenerlos como reclamo de actualidad de muchos aspectos. Hasta el momento, a los milenaristas y generaciones posteriores a ellos, se les ha dado el papel de extras en la película de la sociología, de la psicología y de la historia presente. Pero estas generaciones en algún momento dado tendrán que tomar el mando, a menos que otra civilización ajena a la nuestra se interponga en el camino, que yo creo que va a ocurrir. Es decir, los milenaristas, cuando alcancen la vejez, vivirán en una sociedad, la nuestra, gestionada por una civilización que ya no será la nuestra. Lo siento, son los inconvenientes que tiene vivir demasiado tiempo. Tengan en cuenta que la mayor parte de la gente que nace en un contexto político muere en un contexto político completamente diferente al que conoció su natalicio. Es decir, que la infancia y la adolescencia suelen desarrollarse en un contexto político que con frecuencia, no digo siempre, pero con frecuencia es completamente diferente, a veces dialécticamente opuesto al que conocen en el final de sus vidas, en su vejez. Eso le ha ocurrido a casi todo el mundo que vive más de 80 años. Los ciclos históricos cambian e invierten ideológicamente su sentido y sus exigencias. Y los que han nacido en la última década del siglo XX, o en las dos últimas décadas del siglo XX, morirán, si viven longevamente, en una sociedad que ya nada tendrá que ver con la que conocieron en los primeros tiempos. Entre otras cosas porque el mercado dinamiza enormemente las formas de vida y porque hoy el gran poder no está en la democracia, no está en el poder del pueblo. Eso es una ilusión magnífica, hombre, en eso no puede creer ya nadie, ni los políticos que lo esgrimen, no puede creer nadie. Ni tampoco está en el poder político, porque el poder político está totalmente sometido, el poder político es el que obedece al poder mercantil. Y el poder mercantil es muy difícil de controlar. No hay una sola persona que gestione el poder mercantil. No hay un único Dios que gestione el mercado. El mercado es un terreno de arenas movedizas, es un auténtico tremedal, es un pecinal incluso, es un marjal, es un terreno donde la volatilidad es impresionante y la vulnerabilidad del ser humano que lo gestiona también. Por tanto, piensen a la edad en la que normalmente fallece la gente que se dedica a las actividades mercantiles. Mueren muy jóvenes, realmente muy jóvenes. Apenas llegan a ser septuagenarios en casos muy contados. Eso es un índice muy revelador de cómo el trabajo mata. Y sobre todo determinados trabajos matan más que otros. Indudablemente, aunque no lo parezca. Quiero decir con todo esto que la globalización se construye sobre una serie de murallas invisibles, sobre una serie de fronteras invisibles que la propia globalización niega para preservarse como un movimiento completamente benigno. La propia globalización se idealiza a sí misma para hacerse más presentable, indudablemente. Pero no hace falta que ante las personas inteligentes
se esfuerce en la idealización de sí misma. Sabemos lo que es, sabemos lo que hay. Tenemos que hacernos compatibles con la globalización porque si no, no podemos sobrevivir. Son las condiciones de vida que impone el siglo XXI. O nos hacemos compatibles con la globalización o perecemos, no sobrevivimos. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer para poder hacerse compatible con la globalización es conocerla. Y conocerla no en términos ideales, ni tampoco detractarla. Es decir, no resolvemos un problema insultando o desautorizando o desacreditando a quien es causa de ese problema. Resolvemos un problema conociéndolo, ni tampoco lo resolvemos elogiándolo o idealizándolo o exaltándolo. Es decir, los problemas requieren un conocimiento crítico, un conocimiento científico, y no instalarse en la detracción o en la apología a críticas. Eso no tiene ningún sentido. Eso, la gente no deja de hacerlo, da igual que se le diga que no, pero eso no resuelve un problema. El problema no se resuelve imprecando al que lo ha causado, ni maldiciendo al que lo ha causado, ni tampoco elogiando a quien lo ha provocado. Eso no tiene sentido. Las fronteras invisibles de la globalización organizan y clasifican a los seres humanos del siglo XXI en compartimentos estancos. Da igual en qué lugar del mundo, da igual en qué posición, pero atravesar estas fronteras es algo que solo le está dado a muy pocos, bien porque dispongan de dinero o bien porque su talento resulte pertinente a las estructuras que gestionan este mundo global en cualquiera de los eslabones de la cadena. Entonces, digamos que la globalización es una nueva forma de organizar la libertad humana, no por países, no por estados, porque los estados se disuelven en la globalización, los estados se desintegran en un mundo global, pero sí por grupos económicos, porque el dinero es la unidad de organización social. Las finanzas son el código de organización social. Es decir, el código de organización social no es la etnia, no es la creencia religiosa, no es la ideología. Dentro de un mismo país hay muchas ideologías, dentro de un mismo país hay muchas etnias, hay muchas creencias religiosas, pero lo que realmente unifica al ser humano, lo que realmente borra las diferencias entre seres humanos es el dinero. Los objetivos económicos generan aliados entre los más diversos enemigos, aliados puntuales, por supuesto, no eternos, pero la globalización es una nueva forma de organizar la libertad humana, de administrar el poder, tomando como referencia no criterios ideológicos, étnicos, religiosos, filosóficos, eso es en lo que cree la gente que consume lo que no sabe. Pero la globalización se mueve por otros criterios, y el criterio por el que se mueve es el económico. Y cuando el dinero habla, el resto de diferencias callan. Todo se iguala ante objetivos económicos. Y ese es el secreto de la globalización, entre otros. No organizar a la gente por países, por credos, por ideologías. Eso es como se organiza el pueblo. La globalización organiza a la gente por el uso que sabe hacer del dinero y por la relación que mantiene con el dinero. Ese es el código fundamental. El dinero no tiene patria, el dinero no tiene religión, el dinero no tiene ideología, lo he dicho muchas veces. Los ricos no tienen ideología, tienen dinero. La ideología es la emoción de los pobres. Los pobres se pelean por miserias emocionales. Los ricos trabajan más de lo que se cree, Lo que ocurre es que pesa sobre las élites una leyenda negra en virtud de la cual las élites son explotadoras, las élites son insensibles, igual que el pueblo, cuando se explota a sí mismo, cuando es insensible ante sí mismo. Pero lo que quiero decir con esto es que la globalización establece una serie de fronteras invisibles entre los seres humanos y una de ellas, la única que puede disolverse, es la que se consigue a través del uso del dinero. El dinero borra todas las fronteras, pero es la principal, porque para borrar todas las fronteras es necesario superar la frontera económica. Y ahora les pongo un ejemplo con el que me voy a despedir. Si ustedes han leído 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, recordarán que cuando llegan a Macondo los inversores o los colonizadores gringos construyen en esa población, o deconstruyen en esa población, toda una naturaleza y toda una geografía para establecer una serie de fronteras que en este punto son muy visibles y que Gabriel García Márquez deja muy claras frente a Mario Vargas Llosa en
en una narrativa como la de Vargas Llosa, que está al servicio del liberalismo y de la democracia globales. Pero fíjense en las palabras que da Gabriel García Márquez a los colonizadores gringos de Macondo. Más tarde llegó el señor Jack Brown en un vagón suplementario que engancharon en la cola de un tren amarillo y que era todo laminado de plata, con poltronas de terciopelo episcopal y techo de vidrios azules. Un tren de lujo. En el vagón especial llegaron también, revoloteando en torno al señor Brown, los solemnes abogados vestidos de negro que en otra época siguieron por todas partes al coronel Aureliano Buendía. Es decir, los que gestionan los negocios. Serían el equivalente a Urania Cabral, en la novela La fiesta del chivo de Vargas Llosa, que trabaja para el Banco Mundial. Y esto hizo pensar a la gente que los agrónomos, hidrólogos, topógrafos y agrimensores, es decir, toda una industria de explotación del banano, así como Mr. Herbert con sus globos cautivos y sus mariposas de colores, y el señor Brown con su mausoleo rodante y sus feroces perros alemanes, tenían algo que ver con la guerra. No hubo, sin embargo, mucho tiempo para pensarlo, porque los suspicaces habitantes de Macondo apenas empezaban a preguntarse qué cuernos era lo que estaba pasando, cuando ya el pueblo se había transformado en un campamento de casas de madera con techos de zinc, poblado de forasteros que llegaban de medio mundo en el tren, no solo en los asientos y plataformas, sino hasta en el techo de los vagones. Eso es como ocurre en el llamado tren La Bestia, que trata de desembocar en Estados Unidos desde la sangrada Hispanoamérica. Es decir, que lo que aquí se plantea es la libre circulación del trabajador, pero la libre circulación del trabajador no es tan libre, sino que está determinada por la necesidad de supervivencia. Como cantaba aquel chiquillo en la copla cervantina del Quijote: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros no iría en verdad. Claro, a trabajar en estas condiciones a Macondo bajo la explotación gringa lleva la necesidad a estos trabajadores, pero no por vocación propia. Y prosigue Gabriel García Márquez: los gringos, que después llevaron mujeres lánguidas con trajes de muselina y grandes sombreros de gasa, hicieron un pueblo aparte al otro lado de la línea del tren. Nótese la frontera que establecen los gringos para instalar en ella su propia colonia, a los que mandan y deciden. Con calles bordeadas de palmeras, casas con ventanas de redes metálicas, es decir, para que nadie las atraviese, ni siquiera los mosquitos. Mechitas blancas en las terrazas y ventiladores de aspas colgados en el cielo raso, y extensos prados azules con pavos reales y codornices, es decir, un paraíso terrenal. El sector estaba cercado por una malta metálica como un gigantesco gallinero electrificado que en los frescos meses del verano amanecía negro de golondrinas achicharradas. Aviso para navegantes: el que quiera penetrar ahí sabe que quedará electrocutado, con todo lo que supone la electrocución, como arma letal. Nadie sabía aún qué era lo que buscaban, o si en verdad no eran más que filántropos. No, filántropos no eran, desde luego. Y ya habían ocasionado un trastorno colosal, mucho más perturbador que el de los antiguos gitanos, pero menos transitorio y comprensible. Los gitanos habían provocado una perturbación alegre, festiva, entusiasta. Estos, todo lo contrario. Dotados de recursos que en otra época estuvieron reservados a la divina providencia, modificaron el régimen de lluvias, fíjense cómo aquí se apela al cambio climático, apresuraron el ciclo de las cosechas y quitaron el río de donde estuvo siempre y lo pusieron con sus piedras blancas y sus corrientes heladas en el otro extremo de la población, detrás del cementerio. Es decir, todo lo cambiaron, todo lo gestionaron. El único rincón de serenidad fue establecido por los pacíficos negros antillanos, que construyeron una calle marginal, en los márgenes, en la última frontera, con casas de madera sobre pilotes, en cuyos pórticos se sentaban al atardecer cantando himnos melancólicos en su farragoso papiamento, que es esa lengua totalmente marginal, mezcolanza de holandés, español, portugués, sin duda inglés también, y lenguas nativas, en una lengua, es decir, franca y a la vez incomprensible. Tantos cambios ocurrieron en tan poco tiempo que en 8 meses después de la visita de Mr. Herbert, los antiguos habitantes de Macondo se levantaban temprano a conocer su propio pueblo, como si fueran turistas exóticos de su país natal, de su mundo nativo. Y claro, fíjense cómo los que deciden gestionan ahora a los que mandan.
Fíjense cómo los que deciden configuran a los que mandan. Desde que vio al señor Brown, el gringo que coloniza todo esto, en el primer automóvil que llegó a Macondo, un convertible anaranjado con una corneta que espantaba a los perros con sus ladridos, el viejo guerrero, el coronel Aureliano Buendía, se indignó con los serviles aspavientos de la gente. Nótese cómo la gente nativa ya hace aspavientos serviles, es decir, parece indignarse pero asiente completamente. Y se dio cuenta de que algo había cambiado en la índole de los hombres desde los tiempos que abandonaron mujeres e hijos y se echaron una escopeta al hombro para irse a la guerra. Nótese cómo se contrasta la vida bélica del que defendía con su propia vida el terreno, el territorio, y la cesión, la entrega de lo que uno es, de la propia tierra, a un enemigo que gana la batalla no con la violencia, sino con la paz. Es decir, ¿cuántas batallas ha ganado la paz? O dicho de otro modo, ¿cuántas derrotas se nos ha infringido, no violentamente, sino pacíficamente? Esto es algo que deben pensar también quienes renuncian a defender lo suyo ante una transformación mercantil que se impone pacíficamente pero que conduce a la derrota de una de las dos partes en conflicto. Las autoridades locales, después del armisticio de Neerlandia, eran alcaldes sin iniciativa, jueces decorativos, escogidos entre los pacíficos y cansados conservadores de Macondo. Es decir, nótese cómo se consigue la complicidad de parte de la población nativa para que esa colonización gringa pueda surtir efectos sin ningún tipo de obstáculo. Este es un régimen de pobres diablos, comentaba el coronel Aureliano Buendía, cuando veía pasar a los policías descalzos armados de bolillos de palo. Hicimos tantas guerras y todo para que nos pintaran la casa de azul. Pero fíjense, estos son los que simulan el mando, pero los que mandan de verdad, ¿quiénes son? Estos. Cuando llegó la compañía bananera, los gringos, a explotar el banano, sin embargo, los funcionarios locales fueron sustituidos por forasteros autoritarios. Estos son los que mandan, forasteros autoritarios, que el señor Brown se llevó a vivir en el gallinero electrificado, es decir, como guardaespaldas, para que gozaran, según explicó, de la dignidad que correspondía a su investidura y no padecieran el calor y los mosquitos y las incontables incomodidades y privaciones del pueblo. Es decir, el pueblo llano, los demócratas, sufrían incomodidades y poblaciones, pero el poder mercantil estaba preservado de todo. Y los que mandaban, porque el poder mercantil les confería esta autoridad, vivían también en una especie de clase media al servicio de ese poder mercantil. Los antiguos policías fueron reemplazados por sicarios de machetes. Nótese que la autoridad, los agentes de autoridad, la autoridad es el poder político, los agentes de autoridad son las fuerzas armadas y policiales. Pues estos ya fueron reemplazados por sicarios de machetes al servicio del poder mercantil que describe Gabriel García Márquez. Encerrado en el taller, el coronel Aureliano Buendía pensaba en estos cambios y por primera vez en sus callados años de soledad, que da título a la obra, 100 años de soledad, lo atormentó la definida certidumbre de que había sido un error no proseguir la guerra hasta sus últimas consecuencias. Esta frase hoy día no se podría escribir porque sería políticamente incorrecta. ¿Qué escritor puede hablar de proseguir la guerra hasta sus últimas consecuencias? Depende contra quién. Javier Cercas, recientemente, en diferentes artículos, incitaba a la guerra de Europa contra Rusia. Pero eso es posible hacerlo en un determinado contexto, en otros contextos sería completamente imposible. Nótese que en nombre de quien se luche, la guerra es políticamente correcta o no. Las guerras son terribles todas, realmente sin excepción. Son situaciones terminales de un estadio de la sociedad y de la historia humanas y son monstruosas completamente. Cualquier apología de la guerra es una cosa terrible, realmente. La violencia es una monstruosidad, la violencia bélica es la peor de todas ellas, eso es absolutamente indudable. Pero noten ustedes cómo las 7 fronteras invisibles de la globalización determinan enormemente la vida humana de este siglo XXI y a estas fronteras, a esta heptadactilia fronteriza, estamos sometidos todos nosotros. O nos hacemos compatibles con la globalización o no superaremos ninguna de estas fronteras invisibles en las que estamos condenados a vivir libremente.